Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Agradecemos a Dios la bendición, la oportunidad de una vez más poder dirigirnos a ustedes, nuevamente transmitiendo, gracias a Dios, desde las instalaciones de el templo Éfeso. Agradecemos al Señor la bendición de poder saludarles a través de este medio, esperando en el Señor que todos se encuentren bien. Enviamos un saludo a las iglesias que siguen esta transmisión, empezando pues por la iglesia donde el Señor nos permite estar, la iglesia Príncipe de Paz, las misiones. Y hermanos, enviamos un saludo también a la iglesia Montesión en Villahermosa, a la iglesia Filadelfia en Coatzacoalcos, la iglesia Betania en Minatitlán, la iglesia Benecer en Quintana Roo, en Cancún, a cada una de las iglesias a lo largo y ancho de la República, a la iglesia en el estado de Guerrero, en Acapulco, donde está nuestro hermano Felipe López, a cada una de las iglesias y cada uno de los hermanos, siervos de Dios que nos hacen el gran favor de acompañarnos en esta transmisión. Es una bendición y un privilegio el poder pues compartir la palabra del Señor a través de este medio. Pues gracias a Dios, hermanos, que ya nos encontramos nuevamente en estas instalaciones. Las condiciones así nos lo permiten, el Señor así lo permite. Así que, hermanos, pues vamos a considerar el mensaje de la palabra del Señor. Antes, hermanos, de iniciar, queremos, hermanos, pues hacer mención de que el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo menciona de que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrían tiempos peligrosos. Y en la primera carta a Timoteo menciona que en los últimos días o en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Basta con echar un vistazo y mirar las condiciones en que se encuentra la iglesia pentecostés o la iglesia protestante para darnos cuenta que efectivamente estamos viviendo tiempos peligrosos en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, y de que podemos nosotros observar haciendo un estudio cuidadoso de las prácticas que se están enseñando en las iglesias, nos podemos dar cuenta que efectivamente hoy la enseñanza se ha adulterado y que muchas doctrinas tienen su origen en espíritus engañadores, en espíritus de demonios. Y queremos, hermanos, invitarles a que meditemos en esta mañana acerca de las falsas profecías que tiene que ver con lo que hemos hecho mención en esta mañana. Y quisiera invitarles a que vayamos al primer libro de los Reyes, a su capítulo número 22, su versículo 10, del versículo 10 al versículo número 17. La Biblia menciona que en un tiempo uno de los profetas denunció que el pueblo de Israel perecía por la falta de conocimiento. Es importante que usted y yo estudiemos las Sagradas Escrituras respecto a las falsas profecías a fin de evitar caer en estos errores. Primer libro de los Reyes, su capítulo número 22, su versículo 10 al versículo número 17. Dice la Sagrada Escritura. Primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 17. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro
y dijo: Así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: Sube a Ramot de Galaad, y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor, y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Oremos al Señor en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias, agradecemos, Señor, la bendición de poder dirigirnos a nuestros hermanos en esta ocasión, en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de poder, Señor, considerar tu palabra, predicar tu palabra. Permite que tu palabra sea de bendición, de edificación, para cada uno de los que han de escuchar, Señor, este mensaje, en este momento y en los días subsiguientes. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. En esta mañana nos proponemos, Señor, estudiar tu palabra. Señor, que tu palabra fortalezca las vidas, fortalezca los corazones. Que tu palabra resplandezca en el entendimiento, en la vida, en el corazón de cada uno de los que han de escuchar, Señor, este mensaje. Y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, quita de mis labios toda palabra torpe, y que, Señor, solamente salgan de mis labios en esta hora las necesarias para la edificación de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. En esta porción bíblica, hermanos, encontramos que en tiempos del reinado de Acab, el rey había convocado a los profetas, como a 400, para consultar a Dios respecto a una guerra, a una batalla, a una pelea que él habría de tener contra Siria. La palabra del Señor dice que esta reunión de los profetas se da en el contexto de la visita del rey de Judá, de Josafat, al rey Acab. Usted sabe, hermanos, que según la Biblia, según la historia bíblica, el reinado de Israel, el reinado de todo el pueblo de Israel se dividió en dos partes: el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte se le llamó el reinado de Israel, y al del sur el reinado de Judá. Entonces, hermanos, en tiempo en que el reinado de Israel se encontraba dividido en dos partes, el rey de Israel, el rey del norte, era Acab, y el rey de Judá era Josafat. La palabra de Dios dice que entonces, en tiempo del reinado de Acab, en tiempos del reino dividido, Josafat, que era el rey de Judá, visitó al rey Acab. En ese contexto, Acab le pide a Josafat que lo apoye, que lo acompañe, que se una a él para pelear contra Siria. Le propone
pelear contra Siria, según el versículo número 4. Usted observa allí en su Biblia, en el primer libro de los Reyes 22:4, y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Según los historiadores, Josafat, el rey de Judá, había emparentado con Acab, rey de Israel. El hijo de Josafat, Joram, se había casado con la hija de Acab, con Atalía. El versículo número 4 menciona que Josafat le respondió: yo soy como tú, tu pueblo como mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, hablando acerca de ese lazo familiar que ahora tenía. Sin embargo, en el versículo número 5, el rey de Judá, Josafat, le pide a Acab que convoque a los profetas para consultar la palabra de Dios. Es decir, Josafat le propone a Acab que él estaba dispuesto a apoyarlo, que él estaba dispuesto a ayudarlo a pelear contra Ramón de Galaad, siempre y cuando fuera la voluntad de Dios. La palabra del Señor dice en el versículo número 5, dijo luego Josafat al rey de Israel, es decir, a Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. De esta forma, la Sagrada Escritura menciona que el rey de Israel reunió a los profetas, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré yo a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Entonces el rey Acab accede a consultar la voluntad de Dios, la palabra de Jehová, a través de los profetas. Convoca a 400 profetas que profetizaban en nombre de Jehová. Y los 400 profetas que habían sido convocados declaran al rey Acab de que Dios había entregado ya a Ramón de Galaad en manos del rey. El versículo número 11 menciona que Sedequías, hijo de Canaana, se había hecho unos cuernos de hierro y que los utilizó para profetizarle al rey Acab de que con esos cuernos pelearía y derrotaría a Ramón de Galaad. Dice el versículo 11, y Sedequías, hijo de Canaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlo. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahora, en este relato bíblico, hermanos, sucede algo atípico, algo que no es muy común encontrar en las Sagradas Escrituras, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Nos encontramos aquí, en este relato bíblico, en esta porción bíblica, algo que no es muy común encontrar sino hasta el libro del profeta Jeremías. Dice el versículo número 17 que Micaías, un profeta que había sido también convocado o llamado para consultar la palabra de Jehová, el versículo 17 dice: entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Se trata de una profecía completamente contraria a la profecía de la mayoría de los profetas que profetizaban en nombre de Jehová. Entonces, cuando usted y yo leemos este relato bíblico, esta porción bíblica, nos encontramos ante una disyuntiva.
el decidir exactamente, el no saber quién estaba diciendo la verdad. ¿Y por qué la Biblia está relatando un evento en la historia de Israel en el que un grupo importante de profetas asegura una cosa y otro profeta dice lo contrario? Todos profetizando en nombre de Jehová. No se trata de profetas que profetizaban en nombre de Baal. No se trata de profetas que estaban profetizando en nombre de algún dios pagano, sino que todos profetizaban en nombre de Jehová. Y la Biblia presenta este caso en el que un grupo importante de profetas profetizaba la victoria para el rey Acab y para Josafat en contra de los sirios, y un profeta que profetiza la derrota. Entonces, en esta mañana queremos hablar acerca de las falsas profecías, porque uno de los dos estaba equivocado. Unas de las dos profecías eran falsas, o bien la de los 400 profetas, o bien la profecía de este último profeta que profetizó derrota. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que existe una falsa profecía. En primer lugar, hermanos, queremos decir que el primer origen de la falsa profecía es el corazón del hombre. Y queremos estudiar este pasaje bíblico poco a poco y tratar de entender qué es lo que pasaba en esta porción bíblica que hemos leído. Dice, hermanos, la palabra del Señor en esta porción bíblica que estamos estudiando, en el versículo número 12 y en el versículo número 13. Versículo número 12 y versículo número 13 de esta porción bíblica que estamos estudiando, dice lo siguiente. Escuche usted con atención lo que dice la Sagrada Escritura. Versículo número 12 y versículo número 13 de este primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo número 22, versículo 12 y 13. Dice la Biblia: y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, el último profeta, que profetizó lo contrario, le habló diciendo, observe usted lo que está narrando la Biblia: he aquí que las palabras de los profetas a una voz, escuche la expresión que utiliza el escritor sagrado, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Nos damos cuenta, según el contexto bíblico, según la palabra del Señor, que de alguna forma los que habían ido a convocar a los profetas los condicionaban diciendo, anuncien cosas buenas al rey. Usted sabe por la historia bíblica que el rey Acab fue uno de los reyes más impíos de Israel. El rey Acab era un rey impío y de ninguna forma convenía estar en su contra, molestarlo. Así que la mayoría de los sirvientes del rey y de los profetas buscaban estar bien con el rey. Lo que podemos observar entonces que lo que los profetas trataban de hacer era de congraciarse con el rey Acab. De esta forma, usted y yo podemos observar que no era una palabra que provenía del corazón de Dios.
No era una profecía legítima, sino que era una profecía que provenía del mismo corazón de los hombres. Por estar bien con el rey, por congraciarse con el rey Acab, por no tener problemas. Hermanos, esto puede suceder, haciendo un paréntesis en esta enseñanza, esto puede suceder incluso en la predicación. Muchas veces nosotros los predicadores, muchas veces podemos caer en el error de que la gente no se moleste con lo que predicamos. Y hermanos, cuidamos a veces la forma, no digo que esté mal, tenemos que cuidar la manera en la que nosotros predicamos, pues le estamos predicando al cuerpo de Cristo. Sin embargo, podemos caer en el error de incluso elegir ciertos temas y descartar algunos de ellos por el hecho de que las congregaciones o algunos cristianos o algunos hermanos no se molesten. A veces nosotros podemos caer en el mismo error. Un predicador de nuestros tiempos, muy destacado, de mucha estima, yo creo, en el ámbito cristiano de nuestros tiempos, Paul Washer menciona que en ocasiones no debiéramos de tener cuidado si la gente se molesta o si algunos se lastiman por la palabra de Dios o si algunos se ofenden por la predicación del evangelio. Este predicador menciona que no debiéramos de tener cuidado porque hay gente que se pasa toda la vida ofendiendo al Señor. Así que no debiéramos de tener cuidado si el evangelio les ofende. Esto es verdad en este sentido en el que los profetas buscaban agradar al rey y tenían cuidado de no profetizar algo que le ofendiera al rey Acab. Predicaban lo que al rey le agradaba, profetizaban lo que el rey esperaba que le profetizaran, buscaban halagar al rey y agradar al rey a través de su profecía. El mensajero le dijo a Micaías, le habló, le dijo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Está condicionando la profecía de Micaías. Y seguramente que esta fue la línea de condición a los demás profetas. Fue la forma en la que los sirvientes fueron a convocar a los demás profetas. He aquí la voz de los profetas, las palabras de los profetas, a una voz todos anuncian cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y escuche, y anuncia también buen éxito. Lo que el rey quería escuchar era eso, que iba a tener éxito. Y que los profetas que estaban predicando, que estaban anunciando, que estaban profetizando, que estaban declarando la palabra de Dios, es decir, lo que era la voluntad de Dios, era precisamente buen éxito, de que era la voluntad de Dios que él fuera a pelear. Pero lo hacían simplemente con el propósito de congraciarse con el rey. La palabra de Dios nos da un ejemplo en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 23, en el versículo número 16. Quisiera invitarle a que vayamos, si usted tiene la Biblia a su mano, al profeta Jeremías, capítulo 23, versículo número 16. Escuche lo que dice el profeta Jeremías. Decíamos que este caso no se da casi en todo el Antiguo Testamento, sino hasta el profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Dice la Biblia: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión, escuche lo que dice la Biblia, de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Lo que
Jeremías está diciendo, está afirmando, inspirado por el Espíritu Santo, es que las profecías de los profetas en el tiempo de Jeremías, de la mayoría de los profetas, venía de su propio corazón. Nos describe la fuente de esa profecía, del propio corazón de aquellos. Algo similar sucedía. Usted sabe que Jeremías fue un profeta cuyo ministerio consistió en denunciar o en anunciar la cautividad del pueblo de Israel. Lo que Jeremías está haciendo es que Israel sería entregado en manos de sus enemigos. Dios había determinado que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia y que permaneciera allí cautivo durante mucho tiempo. Pero la mayoría de los profetas anunciaban lo contrario, decían: nosotros somos el pueblo de Israel y de ninguna manera seremos derrotados. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido. ¿Cómo es que este profeta se atreve a decir que Israel será derrotado? Eso no es posible, pues Dios está con nosotros e Israel es el pueblo de Dios. Es verdad. Es cierto que Israel es el pueblo de Dios. Es cierto que Israel era o es un pueblo muy especial a los ojos de Dios, pero también es cierto que Dios advirtió a Israel que si Israel se alejaba de sus mandamientos, que si Israel le daba la espalda a Dios, Dios los entregaría en manos del enemigo. Y esto es lo que estaba sucediendo. Dios había determinado entregar a Israel en manos del enemigo y Jeremías lo estaba anunciando. Pero la mayoría de los profetas decía: esto no es cierto, esto no es verdad. Versículo 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis. En nombre de Jehová, en nombre de Dios, anunciaban paz al pueblo de Israel. Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Esto es lo que predicaban aquellos profetas: no vendrá mal sobre vosotros. Ustedes son el pueblo de Dios. Dios tiene que guardarlos y no vendrá mal sobre vosotros. Pero, hermano, hermana, usted y yo debemos entender que aunque la iglesia es la iglesia de Cristo, si usted y yo nos alejamos de Dios, si usted y yo le damos la espalda a Dios, vendrán consecuencias a nuestra vida. No podemos esperar bendición a través de la rebeldía. No podemos nosotros esperar que el Señor siga a nuestro lado cuando el hombre toma la determinación de darle la espalda a Dios. Es cierto que nuestro Señor es bueno, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, pero la Biblia dice que nuestro Dios también es fuego consumidor. Y lo que Jeremías está haciendo es profetizando, anunciándole al pueblo que el tiempo en que Israel sería juzgado por Dios, entregándolos a manos del enemigo, había llegado. Pero estos profetas profetizaban de su propio corazón. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El capítulo número 10, el versículo número 17 dice que ellos profetizaban que no vendría mal sobre ellos. El capítulo número 14, versículo número 14, dice la Sagrada Escritura: me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé.
visión mentirosa, adivinación, vanidad, y escucha lo que dice la Biblia, y engaño de su corazón os profetiza. ¿De dónde venía esta profecía? Del propio corazón de aquellos profetas. Por congraciarse con las autoridades, con el rey. Jeremías no era un profeta estimado por el pueblo de Israel. Escuche bien. Jeremías no fue un profeta popular. Jeremías no fue un profeta que recibiera la estimación del pueblo de Israel. Jeremías no fue un profeta a quien le felicitaran por su predicación. Jeremías no fue un profeta al que le dieran una palmada en la espalda y le dijeran: Jeremías, qué bien que predicas la palabra de Dios, qué bien que eres fiel al mensaje de Dios. Por el contrario, la palabra del Señor menciona que Jeremías fue alguien que no fue bien recibido su mensaje por el pueblo de Israel. La palabra del Señor menciona que Jeremías lamentó, por ejemplo, el día en que él nació, debido a que buscaban su vida, debido a que la gente no lo tenía como un buen profeta, como alguien que les enseñara, que les hablara éxito, victoria, sino que alguien que anunciaba la derrota y el exilio de Israel. Mire, por ejemplo, lo que dice el capítulo número 15, versículo 10. Ay de mi madre, madre mía, ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Escuche lo que dice el versículo 10 del capítulo 15 de este libro de Jeremías. Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me maldicen. Jeremías dice: yo nunca le he prestado a nadie. Nunca le he pedido prestado a nadie. No le debo nada a nadie. Y sin embargo, todos me maldicen. Porque cuando alguien predica lo que la gente no quiere escuchar, cuando alguien denuncia las consecuencias del pecado, no se hace uno muy popular. La palabra del Señor dice que el pueblo no lo veía muy bien. Fue un predicador y un ministerio impopular. La gente no recibía de la mejor forma su ministerio. El versículo número 7 del capítulo 20 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él. Ya no predicaré más la palabra de Dios, ya no anunciaré más lo que Dios me dice, porque esto me provoca problemas y que la gente no me quiera. Y dije, dice el verso 9, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mire lo que dice el versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho.
La razón por la que Jeremías lamenta su nacimiento es por los resultados, por los efectos de su ministerio. La gente no quería a Jeremías. Dice el versículo 17, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? El ministerio y la predicación de Jeremías no provocaba aplausos. La predicación de Jeremías no provocaba felicitación de parte del pueblo de Israel. Por el contrario, lo maldecían. Es probable que mucha gente lo veía mal. Y si hubiesen tenido la oportunidad de escupirle en la cara, lo hubieran hecho por la predicación que él estaba dando al pueblo de Israel. Pero finalmente lo tenía que hacer porque era lo que Dios le enviaba. Pero en todo este contexto, en todo este relato, nosotros vemos que muchos de los profetas de su tiempo profetizaban de su propio corazón, porque era lo que les convenía. No querían ser enemigos del pueblo como lo era Jeremías. No quería que la gente los mal viera como veían a Jeremías. Observaban la reacción del pueblo de Israel ante la profecía de Jeremías y ellos no querían lo mismo. Ellos querían aplausos. Ellos querían seguir gozando de una buena reputación, de una buena popularidad. Eso es lo que les interesaba. Y es una muy buena enseñanza para nosotros los predicadores. Es una muy buena enseñanza para nosotros los que anunciamos la palabra de Dios. Puede ser que usted y yo busquemos popularidad en nuestra predicación. O que la gente diga que bien predica el hermano. Carlos Haddon Spurgeon dice que debemos anunciar y decir todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros, pero que no debiéramos decir nada de lo que nosotros hemos hecho si es que hemos hecho algo por la obra de Dios. Debemos promover la gloria de Dios, no aplausos. Y qué triste, hermanos, es ver que puede ser que en algún momento nos extraviemos en nuestro ministerio. Pero regresando, hermanos, a nuestro tema, que es la falsa profecía, quisiera llevarles al versículo 31 y 32 de este capítulo 23 de Jeremías. Jeremías 23, 31 y 32 dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, escucha lo que dice la Biblia, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, versículo 32, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Puede ser que predicando solamente éxito y cosas buenas, cuando debiéramos predicar otra cosa, hagamos más mal que bien. Hay predicadores, hay evangelistas, gente que con el fin de congraciarse con la iglesia pueden proceder de la misma forma. Pueden solamente predicar cosas buenas, bendición, prosperidad y nunca señalar el pecado y la maldad. No señalar lo que está mal. No señalar aquello que no es agradable delante de Dios. Profetizar cosas buenas. Hablar de bendición, de prosperidad, aunque anden viviendo una vida a medias. Aunque vivan en pecado. Es caer en el mismo error que cayeron estos hombres, a quienes la Biblia señala y menciona.
Recuerdo, hermanos, que en el estado de Tabasco, en el municipio de Huimanguillo, tal vez algún hermano me esté escuchando allá en Huimanguillo, en una de las iglesias de allá, de uno de los poblados de Huimanguillo. Escuché, hermanos, por el pastor que llegó un predicador a visitar a una familia. La familia recibió al predicador, el predicador venía, no recuerdo muy bien si de Guatemala, de algún lugar de esos, llegó a visitar a la familia y andaba anunciando, predicando la palabra de Dios en algunas iglesias donde le daban oportunidad y la familia lo recibió en su casa. A este predicador itinerante, este predicador que iba de paso. Cuando él entra al patio de la casa, observa una camioneta, pues bastante reciente, una camioneta del año. Entró a la casa y vio los muebles de la sala, observó una casa grande, observó que la familia era una familia de recursos, hermanos, y mientras estaba allí, después de que le sirvieron una comida bastante abundante, bastante costosa, el hermano dice, hermanos, ¿me permiten orar por ustedes? Y la familia dijo, por supuesto que sí, pues ¿quién no va a querer que oren por nosotros? Oró por la familia y en la oración empezó a hablar en lenguas. Mientras hablaba en lenguas el predicador, mientras él empezaba a hablar en lenguas, empezó a decir algo. Él dijo, yo veo que esta familia va a ser bendecida de una manera notoria. Yo observo que el Señor me está diciendo en esta hora que viene una gran bendición para esta familia. El Señor me dice en esta hora que el Señor está con ustedes y que Él les va a ayudar, que Él estará con ustedes en cualquier problema, en cualquier situación. Y empezó a profetizar bendición y prosperidad para la familia. Cuando terminó la oración, el hermano pues se sintió alentado. El hermano se sintió contento. El hermano se sintió motivado, fortalecido por la profecía. Abrió su billetera, sacó unos billetes de 500 y se los dio al predicador. Los saludó muy efusivamente y se despidió el predicador de ellos. Podemos decirle que, hermanos, el predicador cumplió con su objetivo. Ser beneficiado, congraciarse con la familia y recibir beneficio de su profecía. La familia no andaba muy bien, pero no les dijo que debían corregir su vida delante de Dios. Simplemente dijo que serían bendecidos. ¿Y quién no quiere escuchar que vamos a ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos por el Señor. Pero dudo mucho que esta profecía provenga de Dios. Y esto es lo que puede suceder. Con fin de recibir una buena ofrenda en las iglesias, podemos predicar cosas buenas. Con fin de que las familias en las iglesias nos apoyen y nos den económicamente, podemos conducirnos de esta forma. Y solamente, hermanos, decirles cosas lindas, cosas buenas, cosas bonitas a las familias. Y no denunciar y señalar lo que está mal. Y quisiera, hermanos, en esta hora, y quizás estoy ocupando más tiempo del que debería ocupar, quisiera, hermanos, llevarles a la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo número 2, sus versículos del 1 al 3. Mire lo que dice la Biblia. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 y 3 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche lo que dice el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo, dice que vendrían falsos profetas, falsos maestros. Versículo 3, que por avaricia harían mercadería de vosotros, harían negocio, sacarían ventaja económica. Hermanos, esta es una de las motivaciones de la falsa profecía que se origina en el corazón del hombre. El congraciarse, el obtener ganancia, como sucedió en el tiempo de Jeremías y como sucedió con estos profetas en tiempos del rey Acab y del rey Josafat. Lo único que querían era congraciarse, estar bien con el pueblo, el que el pueblo hablara bien de ellos, el que sus ministerios simplemente tuviesen una buena aceptación por el pueblo de Israel. Pero no se preocuparon porque sus ministerios tuvieran una aceptación por nuestro Dios. Y finalmente eso es lo que nos debe preocupar. Que nuestros ministerios tengan la aprobación no tanto de la gente, sino que tengan la aprobación de Dios. Puede ser, hermanos, que muchas veces sea motivada la falsa profecía por mostrar o aparentar una mayor espiritualidad. No solamente esto sucede con los ministros, con los pastores, sucede con los miembros de las iglesias. Escuchan de un problema, observan que alguna joven anda mal y el domingo por la tarde tome el micrófono para testificar o decir: yo soñé, Dios me mostró que una joven así anda mal, una joven de tales características, la vi con sus vestidos blancos, pero que tenía una gran mancha en su vestido. ¿Lo ha usted escuchado? ¿Ha usted presenciado un testimonio similar a este? Es muy común. Y cuando la iglesia escucha esto, la mayoría dicen: ah, sabemos de quién se trata. La iglesia lo sabe, el pastor lo sabe. Y uno pregunta: ¿para qué el Señor ha de mostrar algo del que el pastor y la iglesia estén enterados? A veces, hermanos, es para mostrar una mayor espiritualidad, hermanos, pero no necesitamos nada de esto para ser especiales delante de Dios o para agradar a Dios. Recuerde lo que la Biblia dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tal haga. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo segundo, hermanos, que queremos mencionar, que queremos hablar, es la segunda fuente de la falsa profecía. Hemos dicho en primer lugar que, la primer fuente de la falsa profecía es el propio corazón del hombre. Y hemos mencionado algunas motivaciones. Puede ser congraciarse con la iglesia, puede ser obtener alguna ganancia económica, o puede ser mostrar una mayor espiritualidad. Lo segundo que queremos mencionar respecto a este relato bíblico del rey Acab, el rey Josafat
reuniendo a los 400 profetas y también convocando a Micaías para que profetizara. Lo segundo que queremos mencionar es la segunda fuente de la falsa profecía. Y quisiera, hermanos, invitarles a que volvamos a nuestro pasaje bíblico. Primer libro de los Reyes, capítulo número 22, versículo número 15 en adelante. Dice: vino pues el rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió de una manera irónica, de una manera sarcástica, y si usted quiere hasta con burla: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. El rey notó el sarcasmo, el rey nota la burla, la ironía de este profeta y le dice, verso 16, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Verso 17, entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Le dice a su compañero, al rey de Judá: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Verso 19. Entonces él dijo, el profeta Micaías: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo, escuche lo que dijo el espíritu: yo saldré y seré espíritu de mentira. Note que la palabra espíritu está en minúscula, no es el Espíritu de Dios. Porque además el Espíritu de Dios no puede ser espíritu de mentira, Él es espíritu de verdad. Pero este espíritu que se presentó delante de Dios dice: yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas, por cuanto ellos querían congraciarse con el rey. Por cuanto a estos profetas le interesaba simplemente la aprobación de los hombres y no de Dios, este espíritu tuvo oportunidad de entrar en el corazón de aquellos profetas y dijo: he aquí, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto, es decir, ha aprobado que espíritu de mentira esté en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Lo que observamos en esto es un asunto todavía más grave. La profecía de los que profetizaban la victoria tenía un origen en un espíritu de mentira, un origen diabólico. Micaías hace esta revelación seria. Declara que además de intereses egoístas de parte de los profetas, había un espíritu de mentira, un espíritu inmundo, que estaba influyendo en esas profecías. Usted observa en el ambiente cristiano hoy en día a muchos hombres que se dicen ser profetas y que profetizan. Yo profetizo esto. Yo profetizo prosperidad.
Yo profetizo sanidad. Yo profetizo, pero tenemos que estar alertas. Pues aunque la palabra sea sobre éxito y sobre victoria, como la fue la de estos profetas que anunciaban victoria, no provenía de Dios, sino de un espíritu inmundo. Usted observa a los profetas que se dicen ser profetas hoy en día, diciendo yo profetizo esto, yo profetizo victoria, y todo lo que profetizan es éxito y buena victoria. Es lo mismo que sucedió en estos días. Profetizaban victoria. Micaías dijo, no, ustedes serán derrotados. Si ustedes suben a pelear, serán derrotados. De esta forma, tenemos que estar alertas, pues la segunda fuente de las falsas profecías es Satanás. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo. Solamente queremos citar una porción bíblica más y estaremos orando al Señor. Tenemos que orar todavía por las necesidades, dar algunos saludos. Y solamente, hermanos, queremos citar una cita bíblica más y el próximo viernes continuaremos con este tema, puesto que todavía quedan algunas cosas que queremos compartir con ustedes. Y quisiera llevarles al libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo número 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, su versículo 16 al versículo número 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, escuche lo que dice la Biblia, espíritu de adivinación. Hay espíritus de adivinación que adivinan y que cuya información puede ser correcta, pero que eso no significa que provenga de Dios. Una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Por qué daba gran ganancia? Porque la información, lo que decía, era certero, era correcto. Es decir, correcto en el sentido de que era real. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quisiera yo a usted que está escuchando atentamente este mensaje hacerle 3 preguntas. La primera pregunta sería: ¿lo que esta mujer decía era correcto? Piénselo usted un momento. ¿Lo que esta joven, lo que esta muchacha decía era correcto? ¿Qué decía esta muchacha? ¿Qué es lo que ella anunciaba? ¿Qué es lo que afirmaba? Afirmaba lo siguiente: estos hombres, refiriéndose a Pablo y a Silas, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Era correcto esto? ¿Que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo? Yo puedo afirmar que sí. Y usted también. Pablo era un siervo del Dios Altísimo. La segunda pregunta es: ¿la información era verdadera? Es decir, ¿era real? ¿Era cierto que Pablo era un siervo del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación? ¿Pablo anunciaba el camino de la salvación? ¿Era verdadera la información? Por supuesto que sí. La información era verdadera. Pablo
anunciaba el camino de la salvación. No era falso. No era incorrecto lo que estaba diciendo esta muchacha. ¿Era verdad? Por supuesto que sí, era verdad. Versículo número 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La pregunta es, ¿por qué le desagradó a Pablo? Probablemente por el tono burlón, probablemente por el sarcasmo. Lo más seguro es porque Pablo sabía de dónde provenía esta información. No provenía de Dios, sino de un espíritu inmundo, de un espíritu de adivinación. El problema no era la información. El problema no era lo que decía. El problema era el origen de su afirmación. El problema no es que el profeta diga te va a ir bien. El problema no es, hermanos, que diga vas a ser sanado, vas a ser prosperado. El asunto de las profecías es de dónde proviene esa profecía. ¿Es de Dios? ¿La profecía tiene un origen divino? ¿Es el Espíritu Santo el que está poniendo esas palabras en esas personas? ¿O son espíritus inmundos? Ese es el peligro y el cuidado que debemos tener. Por ello el apóstol Pablo dice: probad los espíritus si son de Dios. No estamos en este momento hablando cómo identificar la falsa profecía. No estamos hablando acerca de las consecuencias de la falsa profecía. No estamos nosotros en esta hora explicando cómo identificar los falsos profetas. Ni estamos hablando si el ministerio de profeta y de apóstol están vigentes. Esperemos que en los días subsiguientes podamos hablar acerca de estos temas, pero estamos hablando sobre fuentes de falsas profecías. Número 1, el corazón del hombre, motivado por 3 cosas: intereses personales, congraciarse, obtener ganancia económica, mostrar una falsa espiritualidad. Lo segundo que hemos dicho es que también el origen de la falsa profecía no solamente es el corazón del hombre, sino lo más peligroso aún es el origen diabólico en Satanás, en espíritus inmundos que están bajo la orden de este ser maligno. Y esto es más peligroso porque la información puede ser correcta. Esto es más peligroso porque la información puede ser cierta. Sin embargo, el hecho de que sea cierto no significa que provenga de Dios, como lo hemos observado en este capítulo 16 del libro de Hechos. Queremos, hermanos, en esta hora orar al Señor, y que en estos tiempos tan peligrosos que nos ha tocado vivir, usted y yo podamos pedirle al Señor discernimiento, y que nos ayude a usted y a mí a analizarlo todo. Como dice la Biblia, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Que usted y yo podamos estar alertas a los falsos profetas, a las falsas profecías. Que podamos tener cuidado de nuestra vida espiritual. Que podamos tener cuidado de a quién le estamos dando entrada a nuestros hogares, a nuestras casas. No solamente físicamente, sino a través de los medios. Hoy en día los medios están jugando un papel muy importante en la predicación de la palabra, pero debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Y a quién le estamos dando entrada a nuestros hogares? Oremos al Señor en esta hora y que el Señor guarde a toda su iglesia. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra, por el mensaje de tu palabra, por permitirnos, Señor, predicar tu evangelio. Te pedimos, Señor, que ayudes a todos tus hijos, a todo tu pueblo, a toda tu iglesia. Que nos guardes, Señor, de los errores.
Que nos guardes, oh Dios eterno, de caer en algún error semejante a los que hemos citado. Cúbrenos con tu sangre. Guíanos en todo tiempo con tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo nos cubra, nos guarde, nos dirija en todo tiempo. Guarda tu iglesia, Señor, hasta tu venida. Ten misericordia de nuestras vidas. Señor, ten misericordia de cada uno, oh Dios eterno, de los que han podido escuchar este mensaje, de los que escucharán este mensaje en días subsiguientes y de toda tu iglesia, Señor, en toda la faz de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sí. Pues hermanos, tenemos aquí algunas peticiones que hermanos pues hoy son bastantes peticiones las que tenemos para orar por cada una de ellas. Antes hermanos queremos enviar saludos en toda Latinoamérica para nuestros hermanos en Estados Unidos, en Colombia, Guatemala, Honduras, Belice, Venezuela, El Salvador, Canadá, hasta donde quiera que llegue hermanos nuestros pues esta señal, ¿verdad? Pues enviamos saludos a todos los hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión. Pues un saludo a mi esposa, a nuestra hermana Vianey, a su familia. Hermana, Dios le bendiga, un saludo hasta allá, esperemos, ¿verdad?, que se encuentre con bien allá con su familia. A nuestro hermano José Gabriel Aguilar del Rosario, hermano, Dios le bendiga, un saludo. Nuestra hermana Francis Gómez, Dios le bendiga. Nuestra hermana Andrea Rebeca Pelcastre, Dios la bendiga, hermana. Iglesia Getsemaní en Jaltipan, un saludo a nuestro hermano Antonio Ramírez, a su esposa. Esperemos, ¿verdad?, que ya se encuentren mejor de salud con la ayuda del Señor. Hemos estado orando por nuestro hermano Antonio, por su esposa, por la iglesia Getsemaní en Jaltipan, Veracruz. Saludos a nuestro hermano Padon Doroteo. Dios bendiga a nuestro hermano. Nuestro hermano hace una reflexión. Dios le bendiga. Nuestro hermano Eleazar Calvario de la iglesia Roca de Salvación de Tuxtla. Dios bendiga a nuestro hermano Eleazar Calvario hasta allá, hasta Tuxtla Gutiérrez. Nuestro hermano Agustín Romero, Dios le bendiga. Nuestra hermana Daily León, la iglesia Betel en Tlanepantla, Puebla. Dios bendiga a nuestra hermana. Nuestro hermano Luis Fernando. Hermano Luis Fernando, le enviamos un saludo hasta allá. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga. ¿Verdad? Saludos para usted. Esperemos que se encuentre bien en compañía de su familia. Nuestra hermana Dolores Cruz Regino. Hermana, un saludo. Dios bendiga. Dios bendiga a la iglesia Filadelfia. Nuestra hermana Ceci López, como siempre, hermana, Dios le bendiga. Saludos, ¿verdad? Para usted, para sus hijos. Nuestra hermana Dolores Cruz, pues enviamos saludo a nuestra hermana Dolores, ¿verdad? De la iglesia Filadelfia de Coatzacoalcos, nuestras hermanas, ¿verdad?, que nos siguen de la iglesia Filadelfia. Nuestra hermana Ismeraí Belén, Dios bendiga. Un saludo a nuestro hermano Johnny Pérez Beltrán, pastor de la iglesia Maranata en Villahermosa. Hermano Johnny, Dios le bendiga. Un saludo para usted, para su esposa, para Daisy, que es familiar, ¿verdad?, nuestro. Dios bendiga a su esposa Daisy, a los niños. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Johnny y a la iglesia, ¿verdad?, que él está ministrando allá en Villahermosa, la iglesia Maranata. Nuestra hermana Jocabet Castillo, Dios le bendiga a su familia, su esposo, sus hijos. Nuestro hermano Israel Hernández, Dios les bendiga. Nuestra hermana Patricia Flores, Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestra hermana Patricia Flores. Envía saludos a la familia Cobos Palacios de parte de nuestra hermana Patricia Flores. Nuestra hermana Leti Emer de Nueva York. Hermana, Dios le bendiga. Envía saludos al equipo de Yo Soy Iglesia Éfeso. Nuestra hermana Sunem Álvarez manda saludos. Dios le bendiga. Saludos también para nuestro hermano José Luis Silván Celis. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis Silván, a la iglesia, ¿verdad?, a su digno cargo, allá en la ciudad de Coatzacoalcos. Nuestra hermana Eunice Hernández, Dios bendiga, ¿verdad?, a nuestra hermana Eunice Hernández,
Y también, hermanos, saludamos nuevamente de la iglesia Filadelfia de Coatzacoalcos, muchos hermanos de la iglesia Filadelfia, nuestra hermana Norberta Rodríguez, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Norberta, a su familia, a sus hijos, sus nietos, a nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Dios bendiga a toda la familia de nuestra hermana Norberta, a Alan, enviamos un saludo a Alan, a su nieto, pues que el Señor le bendiga, les guardes allá donde ellos están en la ciudad de Coatzacoalcos. Nuestra hermana Carmen Jiménez, pues enviamos saludo, ¿verdad? A nuestra hermana Carmen Jiménez, nos envía saludos a nuestra familia. Hermana, muchas gracias, Dios les bendiga. Nuestro hermano Gustavo Chávez Gutiérrez, Dios les bendiga. Nuestra hermana Deray Pereira de Ciudad, ¿verdad? De México, hermana, Dios le bendiga, saluda a usted y a su esposo, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana. Como siempre, hermanos, es una bendición, un privilegio a la vez, pues saludar a nuestro hermano Lot Juárez, hermano, un abrazo, ¿verdad? Allá, a donde usted se encuentre, con su esposa, con su familia, sus hijos. Dios le bendiga, le siga respaldando en su ministerio, en la iglesia, ¿verdad? Donde usted está ministrando, hermano, pues que el Señor le siga ayudando, le siga respaldando también a usted en la predicación de la palabra de Dios. Enviamos saludo también, hermanos, a nuestra hermana Petra Ortiz Sánchez desde Playa del Carmen. Hermana Petra, le enviamos un caluroso, un afectuoso saludo a usted, a su familia, que el Señor la respalde en la obra donde usted, ¿verdad?, se encuentra. Hermana Petra, nos da muchísimo gusto poder saludarle a distancia, saber que usted está bien, que el Señor, hermana, la ayude, y primeramente Dios nos estaremos saludando, si Dios lo permite, en el mes de noviembre, si el Señor, ¿verdad?, no dice otra cosa. La iglesia Maranata, pues ya enviamos un saludo, ¿verdad?, a nuestro hermano Johnny Pérez Beltrán. También, hermanos, nuestra hermana Juana Andrade, le enviamos saludos, Dios le bendiga. Nuestra hermana Verónica Ulloa, le enviamos saludos desde aquí, desde la ciudad de Puebla, a nuestra hermana Verónica Ulloa. Hermanos, tenemos muchas necesidades por las cuales orar. Queremos hacer mención así de manera muy rápido por cada una de las necesidades. Nuestra hermana Verónica Ulloa pide salvación, ¿verdad? Que oremos por la salvación más bien de nuestra hermana Nancy Ulloa. Pues oremos, hermanos, que el Señor haga la obra en el corazón de Nancy Ulloa. Oremos por la salvación, ¿verdad? Que el Señor obre, hable a su vida, a su corazón. Nuestro hermano Agustín Romero pide oración, hermanos, por la iglesia Montesión. Enviamos saludo a nuestro hermano Agustín. Gracias a Dios que este joven pues ha podido afirmarse cada día más en las cosas del Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Agustín, a toda la iglesia Montesión. Enviamos saludo al principio de la transmisión a nuestro hermano Oscar, a nuestra hermana Gabriela, que han estado apoyando a este joven en su vida espiritual. Raquel de Jesús pide, hermanos, orar por Belén, que está grave. Nuestro hermano Moisés Anselmo está enfermo, pide oración, ¿verdad? Nuestra hermana Jade Medrano pide oración por ella, por su hermano Brandon Medrano, están siendo atormentados por el enemigo. Pues vamos a orar en esta hora, a reprender toda obra maligna. Nuestra hermana Mari Velardi pide oración para que Dios fortalezca su corazón. La hermana Mari Velardi por la pérdida de su madre. Hermana Mari, que el Señor la fortalezca, le ayude, le dé fuerzas para seguir adelante. Creemos, hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta. Nuestra hermana Hilda Aguirre pide orar por su esposo Pedro Mendoza, está internado en el hospital San José. Estaremos orando por esta necesidad. Nuestro hermano Ángel Villegas está enfermo, pide oración. Oremos por nuestro hermano Ángel Villegas. Roberto González está enfermo, hermanos, pues oremos por Roberto González. David Pacheco Vázquez está grave. Oremos, hermanos, por esta situación, por David Pacheco, que está grave. Por Emma Fuentes y Alma Fuentes están enfermos. Por la señora Irma Yolanda y por el señor Teodoro, que están infectados. Por la hermana Tere Hernández y su hijo Joel Nieto están enfermos, están internados también en el hospital. Por Daniel Castañeda, está siendo atormentado por el enemigo. Él es de Acapulco. Vamos a orar para que el Señor
lo liberte y reprenda todo espíritu maligno. Por Victoriano Rodríguez, está atribulado por las drogas. Vamos a orar por esta necesidad. Por nuestro hermano Marcos Regino, que estamos enterados, ¿verdad?, que se encuentra en estado pues grave. Oremos por nuestro hermano Marcos Regino. Por Avi Bravo, pide oración por ella. Por nuestra hermana Sofía García, nuestra hermana Sofía pide que oremos por Roberta Vázquez, está internada también. Nuestro hermano Daniel Rivera pide orar por Luis para que sea salvo y sea libre de las drogas. Hermanos, pues tenemos todas estas peticiones de gente que está grave, que está internada en el hospital, por gente que no es salva y por gente que está atormentada por el enemigo. Entonces, hermanos, pues les propongo, dividamos nuestra oración en estas 3 secciones. Primero, oremos por los enfermos, por los que están graves, por los que están internados en un hospital, los que están en sus casas. En segundo lugar, hermanos, oremos por los que no son salvos. Y en tercer lugar, hermanos, oremos por los que están atormentados por el enemigo, por alguna situación. Queremos, hermanos, también dar gracias a Dios por el año, por el niño Cabet Moreno Pérez, de 1 año. Le diagnosticaron cáncer, pero cuando le hicieron los últimos estudios ya no tenía nada. Y también quieren dar gracias a Dios por Hipólito Pereira de Cuatza, que se está recuperando. Hermanos, nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y solo a Él, y solo, hermanos, para Él sea la alabanza, la gloria, la honra y la adoración, porque Él es el único que puede obrar en cada una de las necesidades. Solamente, hermanos, pongamos nuestra mirada, dirijamos nuestra mirada a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que puede libertar a los que están cautivos. Pues, hermanos, oremos al Señor, demos gracias a Dios, damos gracias a Dios por estas obras que el Señor ha hecho en la vida del niño Cabet Moreno y en la vida de Hipólito Pereira, que de verdad el Señor ha hecho milagros en la vida de nuestros hermanos. Hay una niña que también tenía 6 meses y se pegó en la cabeza, pero gracias a Dios estaba grave, pero gracias a Dios ya se recuperó, ya lo operaron y está, gracias a Dios, bien. También, hermanos, dan gracias a Dios por una pequeña que se golpeó en la cabeza, estuvo grave, pero se está recuperando, ya está en franca recuperación, una niña de 6 meses. Pues gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor sigue haciendo en la vida de sus hijos. Oremos al Señor en esta hora y estaremos dando por concluido este programa. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por las obras que tú has hecho, por la vida de esta niña de 6 meses que está, Señor, en recuperación. Te damos gracias, oh Dios eterno, por la vida, Señor, de este niño, Señor, que fue diagnosticado con cáncer, pero que ha desaparecido, Señor, el cáncer por testimonio de su familia, Señor. Gracias por el testimonio también de Hipólito Pereira, Señor, que estuvo internado, pero que ya está en recuperación. Gracias, Señor, por lo que tú sigas haciendo en la vida de tus hijos. Ahora, oh Dios eterno, tú sabes las necesidades que están, Señor, en estas hojas, en estos papeles delante de ti, que hemos leído delante de ti y delante de la iglesia, Señor. Oh Dios eterno, te pido, Señor, por los que están enfermos. Son muchos los que están enfermos, los que están internados en un hospital, los que están graves. Pero tu palabra dice, Señor, en el Evangelio según Lucas, Señor, en que todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a ti y tú los sanabas. Enfermos de diversas enfermedades venían a ti, Señor, y tú los sanabas. Presentamos estas peticiones de estas hojas, Señor. Las presentamos delante de ti y te pedimos que obres en cada uno de los nombres que están escritos en estas hojas, Señor. Oh Dios eterno, tú conoces las necesidades. Sería difícil, Señor, nombrar cada uno de ellos, pero te pedimos por cada uno de estos nombres que aparecen en esta lista, Señor, que tengas misericordia, que envíes tu palabra de sanidad, tu palabra de poder,
Y que así como has obrado en la vida de este niño y de nuestro hermano Calvet, Señor, que obres también en la vida de estas personas. Así como sanabas a las multitudes que venían a ti, Señor, así sanes a este, Señor, grupo de nombres que están en estas hojas, oh Dios eterno. Si lo hiciste con esa multitud, puedes hacerlo con este grupo de nombres, oh Dios eterno. Sana, Señor, a cada uno de ellos, cualquiera que sea la enfermedad. Cualquiera que sea la situación, sea, Señor, que estén infectados con este virus, Señor. Sea, oh Dios eterno, que la enfermedad sea de otra naturaleza. Te pedimos que obres según tu grande misericordia y tu grande poder. Oh Dios eterno, Dios glorioso. También te pido en esta preciosa hora, Señor, en segundo lugar, por la vida de aquellos que no son salvos. Hermanos, están pidiendo por la salvación de sus familias. Señor, que salves a los que no son salvos. La hermana, Señor, de nuestra hermana Verónica Ulloa, sálvala. Los hermanos de mis hermanos, sus hijos, sus padres, aquellos que no son salvos, Señor, salva a los que no son salvos. Nuestras familias, los que no han venido al conocimiento de tu palabra, los que no han sido libertados del pecado. Señor, liberta, oh Dios eterno, a los que están esclavizados del pecado, los que están esclavizados por la drogadicción, por el alcohol, por algún vicio. Señor, libértalos, revienta las cadenas del enemigo, Señor, de toda droga, de todo alcohol, oh Dios eterno. Tú has venido para dar libertad al cautivo, tú has venido para romper las cadenas que atan la vida del hombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Señor, salva las almas, liberta al cautivo, transforma los corazones con tu poder, Señor. Tú tienes poder para salvar, tú tienes poder para cambiar, tú tienes poder, Señor, para libertar al cautivo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, salva las almas, Señor. En tercer lugar, oh Dios eterno, te pedimos por aquellos que están atormentados por el enemigo, que están atormentados por algún espíritu maligno, por algún espíritu inmundo, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nuestras oraciones lleguen a ti, Señor. Nuestro clamor, oh Dios eterno, llegue hasta tu presencia y tú respondas nuestra oración. Señor, reprende las obras del enemigo, reprende las obras de las tinieblas. Señor, revienta las cadenas de aquellos que están atribulados, que están atormentados, que están atados, Señor. Oh bendito Salvador, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, envía tu palabra de poder. Envía tu palabra poderosa, Señor. Oh Dios eterno, reprende, Señor, todo espíritu inmundo. Reprende, oh Señor Jesucristo, todo espíritu maligno, todo espíritu perverso, todo espíritu del enemigo, todo, Señor, lo que esté atormentando la vida de estas personas. Lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú has venido para deshacer las obras de las tinieblas. Tú has venido, Señor, para deshacer las obras del enemigo. Tu Espíritu Santo, oh, tiene poder para reprender toda obra maligna, para deshacer las obras de las tinieblas. Oh, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendemos todo, Señor, tormento. Reprendemos toda obra impía, toda obra maligna, toda obra inicua. La reprendemos en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios por nuestra hermana Inemar. Saludos, ¿verdad? Desde la iglesia de Dos Caminos, ¿verdad? En Veracruz, en Dos Caminos, Veracruz, iglesia El Buen Pastor. Dios bendiga, ¿verdad? Allá la iglesia, El Buen Pastor en Dos Caminos, Veracruz. A nuestro hermano Alejandro Chantes Guevara, un saludo para nuestro hermano, para su esposa, para su familia, ¿verdad? Dios le bendiga. Y una vez más, hermanos, pues saludamos, como decíamos al principio, la iglesia
¿verdad? Monte Sión. Pues bien, hermanos, son los saludos, son las peticiones, las oraciones. Agradecemos el favor de su atención y primeramente el Señor, si el Señor no permite otra cosa o Él no viene antes por su iglesia, nos estaremos saludando el próximo viernes. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo.